Vamos a ver el montaje, el positivo y el negativo. El positivo va a ser para el cable rojo y el negativo va a ser para el cable negro. Aquí estoy indicando cómo se deben hacer las conexiones. Tenemos la resistencia de 320 ohmios conectada al LED. El LED está conectado la pata corta, que es negativa, y la pata más larga, la positiva, como está en la mesa. El cable azul va conectado al pin 10. Tenemos la alimentación a la protoboard, el cable negro, que es el negativo o el GND, va conectado al Arduino. El GND que estoy usando es el que está debajo de 5 voltios. Ahora el cable rojo va conectado al pin de 5 voltios del Arduino. Voltios. Ahora vamos a ver la resistencia que va conectada al fototransistor. Va a la parte negativa, y el cable naranja va conectado al pin 7 del Arduino. Este fototransistor, así como lo tengo en la mesa, la pata negativa va conectada a la parte positiva de alimentación. Ahora vamos a conectar el LED infrarrojo. El LED infrarrojo está conectado igualmente la pata negativa a la parte negativa. En la parte positiva tenemos una resistencia de 220 ohmios. Ahora este es el potenciómetro. Va conectada a la parte negativa el cable negro, la parte positiva el cable rojo, y el cable amarillo va conectado a la pantalla LCD. Va conectado en la tercera posición de izquierda a derecha. Ahora vamos a mirar el primer cable de izquierda a derecha. Este cable va conectado a la parte negativa. Ahora el cable verde va conectado a la parte positiva. El siguiente cable es el amarillo, que ya lo habíamos visto. El cuarto cable es un cable blanco y va conectado al pin 12 del Arduino. El siguiente cable, que es blanco, va conectado a la parte negativa en la protoboard. El siguiente cable, que es naranja, este cable va conectado al pin 11 del Arduino. Ahora contamos 4 posiciones. Y nuevamente el cable gris, este cable va conectado al pin 5 del Arduino. El cable morado va conectado al pin 4. Ahora vamos a ver el cable azul. Este cable va conectado al pin 3. Este cable verde va conectado al pin 2. Ahora el siguiente cable verde va conectado a la parte positiva de la protoboard. Y por último el cable blanco, el último, va conectado a la parte negativa de la protoboard. Ahora vamos a probar el funcionamiento de este proyecto.
Entonces conecto el cable USB, funciona el sistema, el contador en este momento se encuentra en 0. Contador en 0. Voy a hacer obstrucción 3 veces y la pantalla se actualiza con el número 3. Voy a realizarlo otra vez y se actualiza con el nuevo número 7. Bueno, de esta manera queda terminado.